subir el precio de tus muñecas? Tengo varias personas en lista de espera. Y un coleccionista, Mikhail Sazonov, solo nos compra a nosotras. No lo hago por dinero. Quiero que hagan feliz a alguien. De lo contrario, mi guardería parecería un orfanato de muñecas. ¿Te imaginas eso? Por cierto, él me preguntó si podía darle tu número de teléfono. ¿Por qué? Pues tiene muñecas viejas y se preguntaba si podrías arreglarlas. Una es muy importante para él. No lo sé. Nunca he hecho restauraciones. Pero la tengo aquí. Muéstrame. Oh, está bastante destruida. Pero interesante, ¿no? Está bien, lo intentaré. Dale mi número. Señor Alexander, ¿por qué está aquí? Gracias. Gracias. Disfrútenlo. Llevo tanto tiempo a dieta que decidí darme un capricho. Pero es un capricho contra su dieta. Pero está delicioso. Cuestión de probarlo. A menos que, claro, esté cumpliendo una dieta estricta. Bueno, las reglas están hechas para romperse. Excelente filosofía. Yo mismo la mantengo. De hecho, me gustaría que fueras menos formal conmigo. Bueno, si rompemos algunas reglas, estoy a favor. Genial. A veces necesitas dejarte llevar y poder disfrutar de la libertad. Lo principal es detenerse a tiempo para no sufrir culpa después. Exacto. Por cierto, no siempre lo consigo. A mí tampoco me sale bien. Tengo muchos problemas y no sé cómo solucionarlos. Quizás te pueda ayudar. Sí, eso es poco probable. Me echaron del albergue. Acepté quedarme con un amigo. Necesitamos llevar algunas cosas. Bueno, ¿cuál es el problema? Hagámoslo mañana cuando estés libre y tú, en agradecimiento a mí, harás una colección de ropa. ¿Así lo llaman? Está bien, sí. Te elegiré algo genial. Entonces, ¿cómo fue mi primer día como estilista personal? Ya sabes, no está mal. No entendí muy bien la diferencia entre mocasines de punta, ajustado y de corte alto. Creo que para eso necesitaría ser un chico de 20 años, con calcetines cortos. No está tan mal. Ya empezaste a entender las combinaciones de colores. Brindemos por eso. Salud. Lamento no haber comprado esos pantalones rojos. Contactos. Alexander llamando. Su contestador automático le da la bienvenida. Deja un mensaje después del tono. ¿A qué hora debo recogerte mañana? Eso no es necesario. Puedo encargarme yo sola. Escucha, me has dedicado mucho tiempo y energía y quiero agradecértelo. Dime a qué hora. Bueno, está bien. A las 6 en punto, si no estás ocupado. Soy mi propio director. Genial. Corte alto. Buenos días. ¿Quieres tomar un café? ¿Está bien? Anoche te esperé varias horas. Lo siento. Regresé tarde. Fue un día loco. ¿Y Eugenio? No lo sé. Ayer se fue antes que yo y dijo que tomaría el autobús. Acordamos con él que retomaríamos la conversación en un mes sobre sus perspectivas de futuro. Alexander, ¿podría salir temprano del trabajo mañana? Tengo muchas ganas de cenar contigo. Cocinaré algo delicioso. Está bien, lo intentaré. Pero hoy llegaré tarde, así que no me esperes. ¿Un día loco otra vez? Sí, lo es. Como siempre. ¿De dónde sacaste esta chaqueta? ¿Y una corbata? Bueno, entré a una tienda y las compré.
Tengo una reunión importante, debo irme. La verdad, se te ve muy bien. Gracias. Ya me voy. Que tengas Adiós. buen día. Tú también. Ya llegaste, ¿verdad? Bien, ven a la puerta. Nos vemos ahora. Sí. Hola de nuevo. Hola. Tienes una casa muy bonita. Soy diseñadora. Aquí apliqué mis habilidades. Eres bastante buena si me lo preguntas. No sé qué es lo que sucede. Mi amigo no abre la puerta y no contesta las llamadas. Quizás duerma. No creo que sea eso. Lo más probable es que se arrepienta de invitarme, pero solo pedí estar por unos días. Bueno, es una lástima. Era mi mejor amigo. ¿Qué haré ahora? ¿Sabes qué? Mi empresa tiene un apartamento de servicio. Bueno, para viajeros de negocios. Allí todo es bastante decente, se puede vivir. Y lo más importante, no te aceptaré dinero. Gracias. Eres mi ángel de la guarda. ¿Vamos? Toma asiento. Bueno, eres una profesional. Lo intenté. Enderecé un poco la cara y volví a coserle la mano. Reforcé algunas costuras. ¿De dónde la sacaste? Olga me dijo que eres coleccionista. Yo no. Mi esposa las estaba coleccionando. Esta fue la primera de su colección. Ahora mi esposa lleva 10 años muerta, pero cada año para su cumpleaños compro una muñeca nueva. Lo he estado haciendo durante los últimos 3 años. Gracias. Los hombres son indiferentes a mis muñecas. Mi esposo dice que soy una tonta. Bueno, no estaría de acuerdo con él. ¿Cuál es tu Yo profesión? soy médico, cirujano. Es decir, que también coses. Sí, eso también pasa. Bueno, no te distraigo más. Si me lo permites, puedo venir a verte en algún momento y ver toda tu colección. Si no soy muy intrusivo. Sí, por supuesto. Me encantaría. Bien, gracias de nuevo por la muñeca. Adiós. Yo te acompaño. Pasa, pasa. Te mostraré todo el lugar. Bueno, esta es la cocina. Encendí el refrigerador. Esta es la sala de estar. Televisor, televisión por cable. Y por aquí está el baño y la ducha y la habitación. Bueno, aquí las ventanas dan al sur, hay mucho sol, así que cierra las cortinas. Eso es todo. Mañana es mi día libre, así que te invito a una fiesta de inauguración. Bueno, si tu esposa te deja venir. Bueno, ya sabes, yo no le cuento todo a mi esposa. Te esperaré. Y soy buena cocinera. ¿Qué te gustaría que traiga? Ya me diste alojamiento gratis en un apartamento. Solo ven. Gracias por todo. Está bien. Te veré mañana. En serio, gracias. Nos vemos. Hola. Hola Alicia, ¿lo olvidaste? ¿Si nos veremos hoy? No puede ser. Eugenio, lo siento. Estoy muy cansada. Me mudé y ni siquiera pude ir a la tienda. Bueno, ¿quieres que vaya y lleve comida? Por favor, pero no puedes quedarte mucho, ¿bien? Dime la dirección.
Te lo dije. Traías la comida y te ibas. Está bien, por supuesto, no hay duda. Compré quesos, embutidos, chocolate, incluso traje champán. Bueno, pasa, pero no por mucho tiempo. Estoy triste. ¿Sí? ¿Por qué? Pensaba que trabajando durante la juventud lograría lo que quería. Y a los 30 vivo en un apartamento de una habitación con una hipoteca, sin amor ni aventuras. Bueno, esto es amor y aventura en una botella. Eres muy joven. Esos inconvenientes desaparecen con el tiempo. Además, soy maduro para mi edad. No te hagas ilusiones. Y los pianistas también tienen brazos muy fuertes. Prueba. Un hombre fuerte. Es cierto. Pero tenemos dedos muy sensibles. ¿En serio? Sí. Sentimos cada mínima vibración de las teclas. ¿Debo preguntar dónde estuviste? Te perdiste una reunión muy importante. Los ejecutivos esperan una respuesta del proyecto en un mes. Las circunstancias cambiaron. Tengo buenas noticias para ti. Ya no tendrás que pagar mis estudios en la Universidad de Praga. ¿Recibiste una beca? Retiré mis documentos de la universidad. Sinceramente, no creo que pueda llegar a ser un economista. ¿Estás seguro de esto? Sí, papá, es una decisión bien pensada. Mi futuro es la música. Además, me enamoré y no quisiera dejar a mi novia. Entonces ahora serás un pobre músico. Maravilloso. Gran elección. Tu novia lo agradecerá, porque a partir de ahora no recibirás ni un centavo de mi ¿te parte. pedí dinero o qué? Sí, vives de eso. ¿Qué puedes hacer sin mí? Y por supuesto te rindes conmigo, ¿verdad? Planeaste toda mi vida. Y ahora, cuando todo no va según tu plan, ¿qué haces? ¿Solo te pones furioso? Hay que estar de acuerdo en algo. Yo vivo según mi plan. Adiós. Marina, lo siento. Ocurrió una emergencia. Tuve que salir de la ciudad por un contratista. Regresaré mañana. Vete a la cama. No me esperes. Buenas noches. Besos. Pequeño Eugenio. ¿Pequeño Eugenio? Un niño enamorado. Nada serio. Voy a ducharme. Pequeño Eugenio. Te llamé y no respondiste. ¿Por qué vienes a mi apartamento en mitad de la noche?
Tenemos que hablar. No, no quiero hablar. Estaba durmiendo. Está bien, lo siento. ¿No estás sola? Buenas noches. Qué interesante. Esto parece un milagro. Realmente no sé cómo llamarlo. La reimplantación funcionó. El óvulo fecundado se ha adherido muy bien. No digo ahora que el peligro ha pasado. Recordemos la regla del primer trimestre, pero bien, Marina. En todo este tiempo, nunca había tenido un cuadro clínico tan bueno. Puede levantarse. Gracias. Tuk. ¿Se lo dirá a su esposo? Aún no. No quiero ilusionarlo. Esperemos lo mejor. Pero si de repente surge algún problema, llámeme, ¿está bien? Por supuesto. Todo estará listo pronto. Somos como la pareja de una película. Solo falta un barbudo con una guitarra. ¿Al menos dormiste lo suficiente? ¿De qué hablas? Duermo aquí como bebé, el aire es tan fresco. Es bueno que te escaparas. Gracias por idear todo esto. Pero necesito volver. El trabajo no espera. Llamaron de la oficina, tienen problemas. ¿Quién lo pensaría? ¿Y si nos mudamos aquí? Construyamos una casa pequeña de invierno. ¿No te gusta nuestra casa de 2 pisos con calefacción? Sí, me gusta. Cerca de la ciudad, barro, agua, nieve. Aquí la naturaleza es diferente, incluso ya está nevando. No lo sé, no estoy listo. Quizás cuando estemos mayores. Entiendo. Es del trabajo. Lo siento. ¿Sí? ¿Hola? Bueno, hoy volveré. Sí. Bueno, al fin. Llegarás a tiempo para la festividad. ¿Qué dices? ¿Me perdí algo? Aún falta para el 14 de febrero. Mañana es mi cumpleaños. Espero que no te olvidarás del regalo. Ah. Entiendo. De acuerdo. Hasta luego. Adiós. Escuché que alguien cumpleaños mañana. Bueno, sí, pero no lo celebraré, no me gusta. ¿Por qué? Vamos a un restaurante y celebremos. ¿Ahora tienes dinero? Trabajo en eso, ¿vamos? Eugenio, no tengo ganas. Además, me duele la cabeza. Ah, entendí la indirecta. Está bien. Me voy. Listo, me ¿Por qué voy. te molestas? Es temprano. Deberías descansar. Bueno, las cosas no se hacen solas. Vamos. Entra, hace frío. Adiós. Adiós. Shanna, buenos días. Te desperté, es Alexander. Me mostraste un collar el mes pasado. ¿No se vendió todavía? ¿No? Perfecto. Por favor, envíalo a mi oficina en una caja de regalo.
Dios, llego tarde. ¿Ella ya está aquí? Sí, preguntó dónde estabas y mentí. ¿Por qué estás vestida así? Alexander regresa hoy. Prometió venir en la noche. Bien. Por favor, explica por qué llegas tarde y vienes a trabajar así. Así como... ¿Qué no le gusta? ¿Vas a venderle ropa a hombres o te venderás tú? ¿Me acaba de llamar prostituta? Y aunque sea para los hombres, no tengo de qué avergonzarme. Ninguno se enamorará de usted, así que venda usted sola. Fuera de aquí. Despedida. Ambas. Sí, gracias. ¿Y yo por qué? Por tu compañía. Cuando mi esposo vio tus muñecas, enloqueció. Quiere que diseñes algunas cosas de decoración para nuestro apartamento en París. Aquí tienes una foto de nuestro salón. Qué colores tan vivos, increíble. Sabes, estoy tan cansada de los inviernos rusos que organicé un carnaval marroquí en casa. Bien, haré algunos bocetos y te los enviaré. ¿Cuándo te vas? La próxima semana. Las niñas necesitan ir a la escuela. Dios, qué hermosa. No vi esta muñeca la última vez. Sí, porque la terminé ayer. Alexander y yo fuimos a la casa de campo y entonces de verdad deseaba que este ángel protegiera a nuestra pequeña criatura. Espera, tú... Hasta yo misma tengo miedo de creerlo. Sabes, el doctor dice que todo va muy bien. ¿Alexander sabe? Todavía no. Aún es pronto. Solo tengo miedo de alterarlo de nuevo. Estuvo un poco estresado últimamente. Apenas pudo descansar. Tranquila, cuando nazca el bebé se calmará. Marina. Prométeme que me llamarás Lo haré. cada semana. Claro. Me dices qué comes, cuánto caminas, todo. Tan pronto como regresé a Rusia, pasé de ser una francesa cínica a una rusa sentimental. ¿Viste su cara? Sí, soñaba con decirle eso y al fin sucedió. ¡Libertad! Te envidio mucho, amiga. Lo haces muy bien. No morirás de hambre. 2 amantes a la vez. Yo también quiero a alguien. Pero ahora necesito buscar trabajo. No te preocupes, le preguntaré a Alexander. Necesito un gerente. Espera. ¿Él volvió? ¿Y cómo está Eugenio? Parece que a ti también te gusta. Bueno, no sé si gustar es la palabra. Sí, es joven y cariñoso, pero no para la vida familiar. No voy a trabajar toda mi vida. Alexander es casado. Es poco probable que solo deje a su esposa en su casa y venga corriendo hacia ti. Los hombres son cobardes. Ya lo veremos. No lo extrañaré. Bueno, por una nueva vida. Por una nueva vida. Marina, estoy en casa. ¿Marina? ¿Marina? Gracias. A usted. Buen día. Buen día. Una pregunta, ¿los mangos se venden por unidad? Quiero 2. Son buenos. Pomelo y aguacate. De acuerdo. Así que decidió ir de compras. ¿Qué festeja? No, solo quiero cocinar para mi esposo. Bien. Un buen esposo. Bueno. La uva es buena para los niños. ¿La lleva? ¿Tiene hijos? Todavía no. Solo estamos planeando. Será mejor que se dé prisa con eso. ¿Quiere el más grande o el pequeño? Ese puede ser el mediano. Yo me casé. Al principio no quería tener hijos. Era joven. Y luego no pude. Y mi esposo vivió conmigo y me dejó por otra. Gracias. No sea esa tonta. ¿Está bien así? Sí, perfecto. Tuvo 2 de ellos.
Así que mejor no tardar. ¿Cuánto sería? 1200. Por favor. Fue un placer. Gracias. Adiós. Adiós. Alexander, llamada perdida. Llamando a Alexander. Su contestador automático le da la bienvenida. Deja un mensaje después del tono. Bien. Pescado al estilo marroquí. ¿Dónde tenemos? Hay cúrcuma. Hay pescado. Hola. Hola, Marina, hola. Hola, Mijail. ¿Estás en casa? ¿Estás cerca? Sí, ¿puedo pasar un minuto? Por supuesto, te veré ahora. Lo siento, fue muy inesperado. Solo estaba de paso. Está bien, entra. Solo quería agradecerte por mi muñeca. ¿Sabes? Todavía estoy impresionado por ti y tu taller. Estuve en Países Bajos para una conferencia. Entré en una tienda de antigüedades y decidí comprar esto. Dijeron que este es el santo patrón de la ciudad y sus habitantes. Vaya, es hermoso. ¿Quieres café? No, gracias. Tengo prisa, debo trabajar. Pero si me permites invitarte a tomar el té de manera amistosa, estaré muy feliz. Pues claro. Muchas gracias por el regalo. Es hermoso, de verdad. Bueno, te acompaño a la puerta. Me alegra mucho que te haya gustado. Visita inesperada, pero agradable. Gracias, lo mismo digo. Es una lástima que no tenga un vestido que combine. ¿Cuál es el problema? Te doy dinero, cómpralo. ¿Te gustó el regalo? Mucho. ¿Y el ángel? Sí, cariño. Pero los juguetes no son lo mío. Me gustan más los juegos para adultos. ¿Sabías que eres el hombre ideal? Sí. Seguro que sí. Será doloroso separarme de ti. Es novedad. ¿Romperemos? No lo sé, pero pronto dejarás de jugar y volverás con tu esposa. Y no tengo dónde regresar. Me echaron de la tienda. Tendré que regresar a mi pueblo, a Kirpichny, en Brones. Escucha, cariño. Dame algo de tiempo. Todo es tan rápido que no sé qué hacer al respecto. Pero en definitiva no quiero perderte. Está bien, esperaré un poco. Un momento. Alexander, ¿dónde estás? Conducía a casa. Llamé para decirte que estoy fuera por el cumpleaños de un amigo. Dime, por favor, ¿tocaste algo en mi taller? Mi muñeca acaba de desaparecer, el ángel. Ah, sí. Sí, el ángel. Por eso llamé. Escucha, no me dio tiempo de buscar el regalo. Así que pensé que tu muñeca sería una opción. Puedes coser otra. Toda la habitación está llena de esas muñecas. ¿Enloqueciste? ¿Cómo puedes tomar mis cosas sin preguntar? La necesito. Devuélvela, por favor. Marina, no digas tonterías. ¿Cómo puedo recuperarla? Ya se la di. Alexander, ¿acaso no me oyes? La necesito. Dile que es un error. Te lo pido. Marina, escucha, no digas tonterías. Déjame volver a casa y hablamos. Es incómodo delante de la gente. Debo irme. Mi esposa llamó y empezó un escándalo.
Como si esto le provocara un ataque. ¿No te quedarás conmigo en mi cumpleaños? De eso hablaba. Los días festivos y fines de semana no estás. Escucha, se me ocurrirá algo. Donde quiera que vayamos, pasaremos tiempo juntos. Está bien. ¿Lo prometes? Te lo prometo. Adiós, me voy. Adiós. Quédate. No puedo. Adiós. Papá, ¿dónde estás ahora? Estoy en el auto. Camino a casa. ¿En el auto? ¿Hola? Hola. Alexander. Te amo, querida. Entra a casa. Te resfriarás. ¿Eugenio? Feliz cumpleaños.